que ningún funcionario público, en este caso congresista de la República, presidente de la República, inclusive alcaldes, gobernadores, personas elegidas, pueden contratar a través de familiares con el Estado. Dice bien claro la norma hasta cuarto grado de consanguinidad. Estamos precisamente con el excongresista Richard Arce para que nos cuente por qué ha puesto estos lapicitos con razón defienden hasta corrupción. Bienvenido, señor Arce, a Exitosa. Karina, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto poder dialogar contigo. Muchas gracias por la deferencia. Muchas gracias a usted. Resulta que aquí en sus redes sociales me he enterado Exitosa. que hay lluvia de hermanos, cuñados y familiares que no deberían contratar con el Estado y que sí contratan. ¿Esta información es verdadera? Estamos corroborando. Yo he hecho un retweet, pero evidentemente en algunos casos que ya, o sea, es fácil con los nombres, con el número de DNI, con el número de RUC que aparece al costado, se puede corroborar. Pero a ver, primero, ¿qué dice la norma de la OCE? Que es muy importante establecer. Que ningún funcionario público, en este caso congresista de la República, presidente de la República, inclusive alcaldes, gobernadores, personas elegidas, pueden contratar a través de familiares con el Estado. Dice bien claro la norma hasta cuarto grado de consanguinidad. ¿Qué significa cuarto grado de consanguinidad? Hermanos, hijos, sobrinos, tíos, hasta primos no se puede contratar. Y de la misma manera hasta segundo grado de afinidad, que es la familia política, ¿no? O sea, no puedes contratar a tu esposa, no puedes contratar a tus cuñados ni a tus suegros. Es hasta ahí el límite que existe en las normas OCE establecidas para que ningún familiar cercano a una autoridad pueda estar contratando con el Estado, porque hay un claro conflicto de intereses y evidentemente esto puede prestarse a actos de corrupción porque habría un posible direccionamiento. Eso es muy importante señalarlo para que se pueda entender. Ahora, esa publicación que sale de varios de estos congresistas de la República, generalmente que están ahí involucrados, hay datos bastante sorprendentes porque si tú ingresas a la OCE en este momento, vas a empezar a corroborar estos datos. Yo estoy pidiendo a otro congresista para que nos pida la información precisa de esos contratos, porque hay que entender algo muy importante. Si lo han hecho antes de su elección y tienen de repente el contrato vigente, no habría mayor problema porque tienen que cumplir ese contrato. Pero si estos contratos es ya durante el periodo de su mandato, de su responsabilidad política, como en el caso de congresistas, ahí estaríamos en una infracción grave. El Congreso mismo podría accionar inmediatamente a través de la Comisión de Ética y lo más importante, ahí habría, inclusive si hay responsabilidad del direccionamiento que se ha hecho para estas contrataciones, del propio Congreso podría acusarlos constitucionalmente y desaforarlos del Congreso de la República. Muy bien, entonces se tendría que verificar porque acá también veo que en este portal se pone incluso las fechas y algunos son del 2022, 2022, 2022, parece que llegan al Congreso y empieza la bonanza para los familiares. No más pobres en un país rico, decía el presidente. Lo que no nos hizo la precisión era que iba a ser de su entorno, ¿no? De la gente de su partido. Tienes que ser de lapicito para poder favorecerte. Mira, yo te voy a graficar con dos hechos que a mí me pasó porque yo fui congresista de la República. Yo de niño compartí, porque tengo familia aquí en Lima, cada vez que veníamos en verano, porque somos de Apurímac, a pasar un mes visitábamos a los familiares, a los hermanos de mis padres, y ahí tuve la oportunidad de conocer a uno de mis primos, que es casi contemporáneo de niño, ¿no? Que tuve una gran amistad. Cuando pasó los años, evidentemente yo seguí en Apurímac, él acá en Lima. Cuando ya fui congresista me visitó, yo emocionado, lo recibí porque de años lo volví a ver al primo. El primo vino muy molesto para cuestionarme, que le había fregado la vida, que el hecho de haber sido elegido congresista ha significado que ya el Estado no le puede contratar. ¿Por qué? Porque inmediatamente saltaba en el sistema de que él es familiar del congresista Richard Arce. Fíjate. Él no tuvo nada que ver en mi elección, no me apoyó porque la relación, él estaba en Lima, yo en Apurímac, pero para que puedas entender el grado de la responsabilidad que existe cuando asumes un cargo de representación como es en este caso ser congresista, puedes afectar a tus familiares. Y en este caso este primo venía trabajando años
digamos, lo lógico es que continúe elaborando, pero el hecho de haber sido elegido lo perjudicó. Es un tema para que se pueda entender la complejidad, pero esto es muy distinto, lo que está saliendo, porque evidentemente son contratos inclusive posteriores. ¿Por qué el sistema? Esa es la primera pregunta. Ministerio de Economía, que es el ente regulador mayor que maneja inclusive el tema de las contrataciones del Estado. PCM, ¿por qué no está funcionando el sistema para que automáticamente te vote que no puedes contratar con el Estado porque los congresistas hacen una declaración jurada de intereses? Aparte hacen una declaración jurada de sus ingresos. Y ahí te cuento otro caso más personal que fue público. Recuerda bien que cuando el fujimorismo quiso descalificarme, me sacaron un contrato con Occitel. Nosotros alquilamos a Occitel el año 2011. Yo fui elegido el año 2016. El 2014 se renovó el contrato hasta el 2019. El 2016 yo declaré en esa declaración jurada de hoja de vida, te lo puedo mostrar, que teníamos un contrato vigente y que teníamos que respetar ese contrato. Claro, después nos sacaron el 2019 cuando queríamos cerrar ese congreso de 73 fujimoristas y 5 apristas que, ¿te acuerdas bien que blindaban inclusive a los cuellos blancos? Quisieron decir que eso era una componenda, ¿no?, de parte de Vizcarra con Richard Arce, y por eso defendía un contrato de alquiler por 3.000 soles mensuales, y quisieron sacar con el monto total del año, que sería 36.000 soles, como si fuera un ingreso. Eso es totalmente distinto y te lo grafico con un Muy hecho bien, real. entonces hay que ver por qué los filtros no están, por qué los filtros no están funcionando y no funcionan ni siquiera para, pues, usted me dice que tienen que funcionar desde la PCM. Yo inmediatamente recuerdo el tema del hermano del premier, pues entonces si no funciona para él, entonces no funciona para nadie. Voy a leer un tuit, por favor, y después quiero su reacción. Voy a leer un tuit del ministro, ministro de Salud, Jorge López Peña, responde por Twitter: he pedido a la fiscal de la Nación se aperture o inicien las diligencias preliminares en torno a las denuncias realizadas en mi contra. Es de mayor interés se esclarezca el origen y destino de los fondos cuestionados y se demuestre la legalidad de mis actos. Bueno, le digo, ministro, que ya se iniciaron las investigaciones antes de que usted las pidiera. Ha mandado una carta también, voy a leerles la carta. Tengo el honor de dirigirme a usted para saludarla cordialmente, asimismo manifestarle que el pasado domingo del presente mes, el programa periodístico Punto Final de señal abierta y transmitido por Frecuencia Latina ha difundido un reportaje denominado DEPA Nuevo, Fondos Desconocidos, que dan cuenta sobre presuntas irregularidades de envío de dinero efectuados a cuentas de mi ex conviviente, así como la compra de un departamento a favor de ella. Noticia que inmediatamente ha sido replicada por diferentes medios de comunicación entre nacionales y extranjeros. En tal sentido, debo manifestar que mi conducta personal, profesional y funcional siempre ha sido transparente, razón por la cual hechos como estos me afectan gravemente. Ay, pobrecito, al igual que a mi familia, y es necesario se aclare prontamente, por lo que solicito a su despacho se sirva a iniciar, aperturar las diligencias preliminares con la finalidad de que se esclarezca el origen, el destino de los fondos, consecuentemente se defina mi situación jurídica. Es propicia la oportunidad de manifestarle nuestra especial consideración. Le manda a la señora fiscal de la Nación. Bueno, hay que decirle, esto lo ha mandado recientemente, hace unos minutos, hay que decirle, informarle al ministro que ya hasta le incautaron la casa. Ya las investigaciones se iniciaron ayer. No sé en dónde está. En la luna debe estar. Bueno, ¿qué le parece, excongresista, la reacción un poco tardía del ministro? Lo primero, Karina, que me sorprende que salga en papel membretado del Ministerio de Salud, ¿no? Porque sigue ahí, se entiende sigue ahí. que con el Twitter el presidente ya lo había removido del cargo, ¿no? Aunque estamos acostumbrados a que lo remueve y recién el ministro se entere. De repente no tiene Twitter, pues. Tal vez no se enteró que ya el presidente lo había sacado el día domingo. No, otro dato revelador para es que puedas hasta entender que el grado de juramente, cinismo. ¿no? Sí. No, yo entiendo eso, yo entiendo.
pero si te han removido, tú dispones el cargo y asume tranquilamente un viceministro temporalmente las acciones. O sea, tú tienes que retirarte. ¿Qué hace ahí el ministro de Salud? Ya fue removido, ¿no? Se entiende, en el buen sentido de la palabra, además por dignidad, ¿no? Y te doy otro dato para que puedas entender el nivel de sinvergüencería de este López, ¿no? Como es característico de todos los lapicitos, ¿no? El señor te hablaba de la declaración jurada de hoja de vida y la declaración jurada de intereses. Cuando tú eres autoridad, tú tienes que suscribir ese documento. Tú revisas la declaración de intereses de este señor López y curiosamente no aparece el nombre de su conviviente. Entonces ahí viene la sospecha, ¿no? ¿Por qué no puso lo conviviente, madre de sus hijos? No sé qué tipo de relación pueda tener. ¿Por qué no puso esa información? Si tú eres transparente, tú pones en el documento. Te acabo de explicar, por ejemplo, cómo yo me defendí cuando el fujimorismo quiso echarme barro con ese contrato que era del 2011. Yo fui elegido en 2016. Saqué mi declaración jurada de intereses, saqué mi declaración jurada de ingresos para demostrar que yo estoy declarando al Estado, señor. Yo estoy percibiendo un ingreso del Estado. Soy congresista y percibo un ingreso porque tengo un contrato del 2011. A eso se llama transparencia. Suena feo tal vez, Karina, expresarlo, pero creo que es la mejor manera que pueda entender los público, seguidores de Radio Exitosa a nivel nacional para que puedan ver cuando hay transparencia, se demuestra. No solamente hay que, la mujer del César no solamente tiene que parecerlo, sino tiene que serlo. Y en este caso particular, este señor es un sinvergüenza, pues, porque escondió justamente a la madre de sus hijos que ahora la benefició, que han hecho el famoso pitufeo. ¿Tú recuerdas Comunicore? Castañeda Locio, del partido que ahora es Renovación Popular, hicieron lo mismo utilizando gente depositando la plata en diferentes momentos en dineros pequeños. ¿Por qué? Porque querían burlar a la unidad de inteligencia financiera. Y de verdad es una muy buena estrategia porque... Bueno, lo han utilizado todos, por supuesto. Es un sistema. Claro, porque fíjate, es curioso, depositan en un banco de crédito y a 2 cuadras van a depositar los otros 9,000 soles. Tal como lo ha hecho este ministro. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a Richard Arce.